Hola hermanos, como cada día jueves compartimos el devocional con este video. Estamos en el texto en Esdras, del capítulo 5, versículos 6 al 17, y básicamente el texto trata de una carta que se le envía al rey Darío. Y hay algunas preguntas que aparecen ahí que son interesantes hacérnoslas nosotros. Respecto de lo que está pasando en el pueblo de Israel allá versus lo que está pasando en la iglesia del Señor acá, de la cual somos partes, ¿sí? de esa iglesia. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por la salvación que nos has dado en Cristo, porque en esa salvación también has puesto en nosotros tu Espíritu Santo para comprender tus verdades. Y gracias por poner en el corazón de esta iglesia el querer hacer devocionales cada día y estar juntos en el texto para que tú hables a nuestros corazones y por medio de ello también vayas conformando nuestros corazones más y más a la vida en Cristo. Y queremos que esta no sea una excepción, sino todo lo contrario, que hable fuerte en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén. Cuando uno hace un devocional se pregunta, bueno, ¿y qué es lo que Dios me quiere decir a través de este texto? Y independientemente de eso, uno tiene que también entender el texto en su contexto, porque a veces eso nos va a ayudar a entender ciertas verdades. Y lo que está pasando aquí es que el pueblo volvió del cautiverio a Jerusalén y tiene que reconstruir el templo. ¿Por qué? Porque el templo era una obra que Dios instruyó a hacer en Salomón, y ellos mismos lo reconocen acá, donde iba a mostrar su presencia, su poder en medio del pueblo. Aunque no necesitaban un templo, era una forma visual que ellos necesitaban tener en cuenta, y de alguna manera también los hacía descansar en el poder de Dios. Nosotros, en cuanto a templo, tenemos que descansar en el poder de Cristo, porque Cristo mora en nosotros. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y está la figura de una forma distinta y mucho mejor hoy, gracias al Señor. Entonces, vamos haciendo como ese paralelo para ver el devocional. Y en el contexto, nuevamente, vemos que la historia se remonta ya al año 520 antes de Cristo. Ellos habían vuelto por orden de Ciro hacia unos 15, 18 años atrás a Jerusalén. Estaban comenzando a construir el templo, estaban en la obra, por lo que leemos en la carta que está en este texto, pero no es terminado sino hasta el 515. Y es interesante que justo los 70 años después de que fue destruido, así como el pueblo fue enviado 70 años antes también cautivo a Babilonia, como Dios cumple sus promesas siempre, sus propósitos. ¿Y por qué sabemos que es el 520? Porque aparece Ageo en el versículo 1. Profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas. Y está entonces en paralelo con los libros de Zacarías y Ageo lo que está pasando acá. Ahora, aquí hay algo distinto respecto a la historia de Dios con su pueblo, porque aparece un hombre pagano, un gobernador, que es Tatnai, que va a enviar una carta al rey de Persa, a Darío, que también es pagano, cuestionando en algún sentido lo que está pasando en Jerusalén mediante la construcción del templo. Y dice en el 5, más los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos y no les hicieron cesar hasta que el asunto fuese llevado a Darío, y entonces respondieron por carta sobre esto, este gobernador persa. Copia de la carta que Tatnai, gobernador del otro lado del río, y Setar Bosnai y sus compañeros los gobernadores que estaban al otro lado del río enviaron al rey Darío. Le enviaron carta y así estaba escrito en ella: al rey Darío toda paz. Sea notorio al rey que fuimos a la provincia de Judea, a la casa del gran Dios, la cual se edifica con piedras grandes, y ya los maderos están puestos en las paredes, y la obra se hace deprisa y prospera en sus manos. Entonces preguntamos a los ancianos diciéndoles así: ¿quién os dio orden para edificar esta casa y para levantar estos muros? Y nosotros sabemos por la historia que fue el mismo Darío. Y también les preguntamos sus nombres para hacértelo saber, para escribirte los nombres de los hombres que estaban a la cabeza de ellos. Y nos respondieron diciendo así: nosotros somos siervos del Dios de los cielos y de la tierra,
y reedificamos la casa que ya muchos años antes había sido edificada, la cual edificó y terminó el gran rey de Israel, refiriéndose a Salomón. Mas después que nuestros padres provocaron a ira al Dios de los cielos, él los entregó en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, caldeo, el cual destruyó esta casa y llevó cautivo el pueblo a Babilonia. Hasta ahí vamos a ver el texto. Y a lo que quiero ir hoy día es a las preguntas que aparecen. Están cuestionando al pueblo de Israel por hacer la obra de Dios. Y hay varias preguntas acá. ¿El pueblo de Dios tiene que hacer la obra de Dios? Obviamente la respuesta es sí, y es lo que estaban haciendo ellos. Ahora, ¿cómo el pueblo de Dios tiene que hacer la obra de Dios? ¿O cómo la iglesia tiene que conducirse para cumplir los propósitos del Señor que está edificando su iglesia? Para llevar el paralelo a esto de la edificación. Y entendemos que la edificación hoy día no es de piedra ni madera, sino que la edificación de hoy es espiritual, moral, en carácter, en cuanto a los miembros de la iglesia, para alcanzar a otros que aún no son salvos, como un objetivo, pero también para que el cuerpo, la iglesia de Cristo, se asemeje cada vez más y más a Él, porque es una con Él. Ese es el propósito del Señor. Entonces, si nos preguntaran hoy día por qué estamos sirviendo en la iglesia, para hacer un paralelo, ¿cuál debería ser nuestra respuesta? Y tenemos una aquí. Nosotros servimos a Cristo. Usando la misma respuesta que usaron los líderes acá. Y ahí está la pregunta. ¿Podemos contestar eso? ¿Podemos realmente decir de corazón, delante del Señor, que nosotros lo estamos sirviendo? ¿O es algo que podemos decir, pero en realidad no estamos haciendo? O contestando la pregunta de otra manera. ¿En qué más ocupo mi tiempo? ¿A qué más dedico tiempo durante mi vida, durante la semana, durante el día? ¿A las cosas del Señor? O, digámoslo derechamente, a mis cosas, a las cosas que yo quiero. Y es un poco lo que va a tratar Ageo en su libro. Y como les dije, hay preguntas acá que son re interesantes a analizarlas. Dice que se edifica con piedras grandes, y la idea de piedras grandes es como una fortificación, que le llamaba la atención eso, porque no era una cosa para guerra, sino que una cosa para adoración, el templo. Pero nosotros sabemos que tenemos que estar firmes en la roca. Por lo tanto, nuestras convicciones tienen que ser como estas piedras grandes, inamovibles. También dice que la obra se hace deprisa y prospera en sus manos. Y la idea es que no están perdiendo el tiempo, para nada, todo lo contrario. Y eso de prospera en sus manos está hablando de que además están preocupados de la calidad. No es de cualquier manera, sino ceñidos al Señor, en la voluntad del Señor. Y nuevamente nos llega la pregunta, ¿cómo estoy sirviendo al Señor? ¿Estoy sirviendo al Señor porque de alguna manera tengo que servir? Porque, aunque no es malo pensar así, pero no es completo, ¿yo debería estar sirviendo en vez de no hacerlo? Y la respuesta es sí, debería estar haciendo, pero ¿qué es lo que te motiva? Esa es la pregunta. Y aquí lo que está hablando es, prospera en sus manos, la calidad para el Señor, hacerlo mejor para Él, para glorificarlo a Él. Eso es lo que debiera mover nuestros corazones y nuestras decisiones y el deseo de hacer las cosas. O cuestionarnos cuando no tenemos el deseo de hacer las cosas. Y nuevamente, no es un pensamiento rápido y decir, a ver, estoy haciendo... No, es realmente hacer una reflexión profunda en mi vida para ver qué es lo que estoy haciendo con las cosas que el Señor me ha dado y los propósitos que el Señor ha puesto en mí como iglesia. ¿Quién os dio orden de edificar esta casa? Bueno, Jesucristo. Él dijo, yo edificaré mi iglesia, y nos va a usar a nosotros como piedras vivas, como dice en la carta de Pedro. Entonces, vemos todas estas preguntas que siempre tienen respuesta en Cristo, pero a veces no tienen la respuesta aún puesta en mi corazón. Y también les preguntamos sus nombres para hacértelo saber, y está hablando de los líderes. ¿Por qué? Porque los líderes siempre van a ser los cuestionados, porque siempre son los que están al frente de la obra. Y cuestionados de fuera, y cuestionados tristemente a veces
por dentro de la iglesia. Y nuevamente tenemos que entender que la respuesta es nosotros somos siervos de Cristo. Y cuando yo digo yo soy siervo de Cristo, no lo estoy diciendo como este es mi título. Esto es lo que el Señor hizo de mí, que es verdad, eso hizo de mí. Sino que cuando yo digo soy siervo de Cristo es porque lo estoy sirviendo constantemente, porque mi corazón está puesto en eso y no en otra cosa. Como primera cosa, a eso me refiero, como prioridad. Porque yo puedo tener mi corazón en muchas cosas más, amar a mi familia, etcétera. Eh, pero primero la obra del Señor, yo soy siervo de Él me compró con su sangre, yo me debo a Él en todo. Y como dije, no es decirlo, es vivirlo. Y recuerdo ese texto allá en Filipenses cuando Pablo dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, en todo estamos en la mano del Señor, pero cuando Él dice, para mí el vivir es Cristo, lo dice porque estás en Cristo, porque Cristo hizo eso de ti, o lo dices porque toda tu vida la estás dedicando de corazón a Él y no para ti. Es una buena pregunta en la cual tenemos que reflexionar. Dios la bendiga.